Hola mis chicas, antes de comenzar quiero enviar un saludito muy especial a Mercedes González San Pedro 9372, también a Jael 793 y también a Irene, la señora que cuida Fátima. Gracias por mirar todos mis videos y estar pendiente de ellos. Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este precioso tutorial. Les estoy mostrando lo que vamos a trabajar en estos dos tutoriales. Está dividido en dos partes. Nuestra Vanélope. Yo sé que muchas de ustedes me van a decir, maestra, Vanélope no es princesa Disney, pero nos ha encantado mucho tejerla porque hace parte de las películas Disney. Esta película con Ralph el Demoledor nos ha encantado. Yo sé que a ustedes y a sus niños también. Entonces decidimos tejer esta preciosidad de muñeca. Como la ven, vamos a tenerla dividida en dos tutoriales, parte 1, parte 2. La parte 1 es esta que estás viendo, donde vamos a trabajar su cuerpo base, cabeza, brazos, cuerpo completo. Y en la parte 2 vas a tejer lo que es la falda, el cabello, accesorios y demás, ¿vale? Así que espero que te suscribas, que active la campanita de las notificaciones antes de que arranquemos. Daticos que te doy para tener en cuenta y arrancar, antes de arrancar, es que nuestra Vanélope mide 32 centímetros aproximadamente. Tiene esta moñita. Su cabello tiene aquí un lacito como lo tiene ella. Vas a necesitar estas pepitas. Son pepitas de bisutería. Yo he conseguido estas pepitas de manillas, de esas que utilizamos para manillas. Miren, de estas. Estas que utilizamos para manillas son perfectas si las consigues colores pasteles como yo o colores mucho más encendidos, también los puedes usar, o mucho más grandecitos también. Conseguí unas florecitas, miren como esta. Por detrás no le coloqué, me pareció excesivo, solamente en los costados. Y vas a necesitar estos colores. Aquí en la descripción del video te dejo la lista de materiales con los gramos de cada color. Un café, este es un tono turquesa o un verde agua, puedes buscar. Blanco, negro, fucsia para la suela de zapatos y detalles. Rojo para el lazo de la cabeza. Y el color piel. Todo aquí en la descripción del video está la lista de materiales. ¿Listo? Yo la tejo con un hilo de 2 milímetros de gruesor y una aguja 3.5 milímetros. Con esos materiales te va a quedar aproximadamente de 32 centímetros. Recuerda que el tamaño varía de acuerdo al material que uses. Está dividido en dos partes, así que arranquemos con el tutorial. Recuerda que también, antes de arrancar, recuerda que también el patrón en PDF descargable para que te llegue al correo electrónico y puedas tenerlo guardadito si te lo llegan a mandar a hacer una segunda, tercera vez y puedas tener el patrón escrito guardado, lo encuentras en mi cuenta Ravelry. Aquí en la descripción del video también te dejo el enlace, le picas y de paso apoyas mi trabajo. Así que, sin más, arranquemos. Vamos a dar inicio con nuestra princesita Vanélope, comenzando por su cabeza. Vamos a comenzar con el hilo color piel que hayas escogido para su rostro, tejiendo primero un anillo mágico. Dentro del anillo mágico tejemos 6 puntos. Y cerramos nuestro anillo mágico jalando de la hebra corta. Pasamos a la ronda 2. Recuerda que puedes tejer en espiral sin cerrar rondas o también como lo realizo yo cerrando cada una de las rondas y comenzando con una cadena. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos, 6 aumentos. Aumento quiere decir que hacemos 2 puntos en el mismo lugar. 6 aumentos. Recuerda que YouTube nos brinda la opción
de colocar el video mucho más rápido o mucho más lento. Si lo crees necesario, puedes poner la velocidad más lenta. ¿Listo? Si lo ves necesario, puedes utilizar esta opción que nos brinda YouTube. Pasamos a la ronda número 3. Aquí nos quedaron 12 puntos. En la ronda 3 vamos a trabajar un patrón de aumentos y vamos a repetir en cada ronda un patrón o una secuencia para aumentar. En esta ronda 3 vamos a hacer el patrón de un aumento y luego un punto. Este es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda. Un aumento y un punto. Y así vamos repitiendo hasta finalizar nuestra ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Y así vamos trabajando hasta finalizar. En esta ronda, cuando finalices, te deben de quedar 18 puntos en total. Te voy a dar las indicaciones de los patrones para las siguientes rondas que debes repetir. En la ronda número 4 vas a repetir el patrón de 2 puntos y un aumento. A 2 puntos y un aumento. Así hasta terminar y te deben de quedar 24 puntos. En la siguiente ronda, la ronda 5, vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Y ese es el patrón para repetir. Cuando termines te quedarán 30 puntos. En la ronda 6 vas a hacer 4 puntos y un aumento. Lo repetimos hasta terminar y te quedan 36 puntos. En la ronda 7 hacemos el patrón de 5 puntos y un aumento. Lo repetimos hasta finalizar y te van a quedar en total 42 puntos. En la ronda 8 hacemos 6 puntos y un aumento. Lo repetimos y te quedarán 48 puntos. Y en la ronda número 9, donde vamos a hacer la última ronda de aumentos, hacemos 7 puntos y un aumento. 7 puntos, un aumento hasta terminar y te quedarán 54 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda 9. Cuando ya llegues a la ronda 9 se va a ver así y vamos a trabajar la ronda 10 en adelante sin aumentos. Vamos a trabajar los mismos 54 puntos que ya tenemos desde la ronda 10 hasta la ronda número 18. Voy a poner el hilo que tengo acá del anillo mágico como marcador para contar esas 9 rondas. Desde la ronda 10 a la 18, trabajando los mismos 54 puntos que ya tenemos. Cuando llegues a la ronda 18 se va a ver así, ya nos estamos avanzando en la cabeza y vamos a comenzar la ronda 19. En la ronda 19 vamos a hacer unos pocos aumentos como mejillas o como lo que le llamamos cacheticos o mejillas debajo de los ojitos. Vamos a comenzar la ronda 19 realizando 12 puntos. Tejes 12 puntos y cuando llegues a los 12 puntos comenzamos a trabajar 9 repeticiones de 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Vamos a repetir este patrón 9 veces. 2 puntos y un aumento. 1, 2 y un aumento, mi segunda repetición, 1, 2, un aumento por tercera vez, 1, 2, un aumento en mi cuarta repetición y así lo voy a hacer 9 repeticiones, lo llevo en la número 4. Cuando termines las 9 repeticiones te quedarán 15 puntos hasta terminar toda la ronda. Realizas esos 15 puntos. Y en total en la ronda 19 nos van a quedar 63 puntos. Vamos a tejer la ronda 20 y 21, 2 rondas,
de esos mismos 63 puntos sin aumentos. Para la ronda número 22 vamos a trabajar el mismo patrón de la ronda 19 pero con disminuciones. Trabajaremos primero 12 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y trabajaremos el patrón de 2 puntos, una disminución por 9 repeticiones. 1, 2, una disminución. Esta es mi primera repetición. 2 puntos, 1, 2 y una disminución, mi segunda repetición, y así hasta tener 9 repeticiones de esta secuencia. Terminas trabajando 15 puntos para finalizar la ronda y nos van a quedar 54 puntos. Terminada la ronda 22, vamos a comenzar desde la 23 hasta la ronda 29 a realizar rondas de disminuciones para ir cerrando nuestra cabeza. Antes de esto, coloqué los ojitos. Estos ojitos son una numeración de 11 milímetros. Abarcan prácticamente casi 3 rondas. Y vamos a ubicarlos entre la ronda, contando desde el anillo mágico, entre la ronda 17 y 18. Encima de los aumentos que realizamos. Y dejé unos 6 puntos aproximadamente de separación entre cada ojito, ¿vale? Los ubicamos y le coloqué los broches de seguridad y vamos a empezar a trabajar las rondas de disminuciones y también a rellenar muy bien nuestra cabeza. Te sugiero que rellenes poco a poco, con poco relleno, introduciendo y acomodando que nos quede bien redondita y dándole la forma de aumentos acá en las mejillas. Comenzaremos con la ronda número 23 tejiendo un patrón de 7 puntos y una disminución. Así como veníamos trabajando las rondas de aumentos con patrones, igual vamos a hacer para disminuciones. 7 puntos, 5, 6 y 7 y realizo una disminución. Y vuelvo y repito, este es el patrón que voy a repetir hasta finalizar. 7 puntos, una disminución. Cuando lo termine me van a quedar 48 puntos. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. La ronda 24 van a trabajar 6 puntos y una disminución. Ese es el patrón y repitiendo hasta el final te quedarán 42 puntos. En la ronda 25 vas a trabajar 5 puntos y una disminución. Trabajando hasta el final te quedarán 36 puntos. En la ronda 26 vas a trabajar 4 puntos, una disminución, trabajas hasta el final y te quedan 30 puntos. En la ronda 27 vas a trabajar el patrón de 3 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final y te quedarán 24 puntos. En la ronda 28 hacemos 2 puntos, una disminución como patrón. Y repitiendo hasta el final te quedan 18 puntos. Y ya la última ronda que vamos a hacer es la ronda 29, donde vamos a hacer 4 puntos, una disminución, repetimos hasta el final y nos quedan 15 puntos. Terminamos con 15 puntos la cabeza. Cuando termines rellenas muy bien y dejas una hebrita larga para poder coser la cabeza al cuerpo cuando lo tengamos terminado. Así queda toda nuestra cabecita ya toda rellenada. Miren, ya rellené muy bien, quedó bien firme. Le damos la forma con el relleno. ¿Listo? Vamos a cortar la hebra y la dejamos larguita para poder coser al cuerpo. Y vamos ahora a trabajar, la dejamos a un lado y con el mismo hilo vamos a trabajar las orejas. Vamos a hacer 2 orejas iguales, 2 piezas igual a esta. Vamos a trabajar dentro de un anillo mágico, primero que todo 6 puntos. 4,
5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico, cerramos la ronda y vamos a trabajar la ronda número 2. Vamos a hacer la ronda 2 realizando un punto y un aumento. Repetimos, un punto y un aumento. Repetimos nuevamente, un punto y un aumento. Aquí nos quedarán en total 9 puntos. Cierro la ronda y voy a trabajar la tercera y última ronda donde voy a realizar estos mismos 9 puntos. Pero esta ronda 3 no la voy a cerrar, la voy a dejar abierta para coser la orejita a la cabeza. ¿Listo? Aquí me falta 1, 2, 3, 6, me falta un punto. 9 puntos. Hago una cadena al aire y corto la hebra larguita para coser con ella a la cabeza. La hebra del anillo mágico la vamos a esconder con la aguja lanera y realizamos otra orejita exactamente igual a la que acabamos de hacer para tener nuestras dos orejas. Vamos ahora a dejarlas a un lado, las orejitas, y vamos a trabajar lo que es el cuerpo. Comenzaremos con sus brazos. A continuación vamos a realizar los brazos comenzando por sus manitas. Vamos a comenzar a realizar las manos del mismo hilo piel que trabajamos el rostro y las orejas. Comenzamos con un anillo mágico realizando 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar un patrón de un punto y un aumento. Y lo repetimos toda la ronda. Un punto y un aumento. Hasta finalizar. En total te deben de quedar 9 puntos. Para la ronda número 3 vamos a trabajar esos mismos 9 puntos desde la ronda 3 hasta la ronda 6. 4 rondas de estos mismos 9 puntos y también debemos ir rellenando. Cuando estés terminando la ronda número 6, cortamos el hilo y en el último punto no lo terminamos completamente, sino que lo terminamos introduciendo el otro color. Vamos a introducir el hilo verde o el que hayas escogido para su saco. Vamos a cambiar con este hilo cerrando el último punto y vamos a trabajar la ronda número 7 con este hilo. Vamos a hacer los mismos 9 puntos. Vamos a trabajar todo el brazo hasta terminar con los mismos 9 puntos. Aquí estoy escondiendo las hebras un poco, hasta donde más puedo. Y realizamos esta ronda 7 con los 9 puntos. En la ronda número 8 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos para que nos quede la hebra delantera para trabajar el borde de su saco. Tomando la hebra trasera nos van a quedar también 9 puntos en esta ronda número 8. De esta forma. Ahora pasamos a la ronda número 9. Desde la ronda número 9 hasta la ronda número 20, en total son 12 rondas, vamos a trabajar tomando normalmente todo el punto y con los mismos 9 puntos.
hasta la ronda número 20. Cuando llegues a la ronda número 20, como esto, que ya rellené y ya queda, estamos casi que terminando nuestro bracito. Vamos a realizar la última ronda, la ronda 21, haciendo disminuciones. Vamos a realizar el patrón de un punto y una disminución. Y lo repetimos, un punto, disminución, un punto y disminución. Voy a cerrar y hago una cadena, corto la hebra larguita para poder coser el brazo al cuerpo. Rellenamos muy bien hasta el final de nuestro brazo y vamos a tomar el brazo y por la hebra delantera que nos ha quedado en la ronda número 8, tomamos el brazo de esta forma con la manita hacia arriba y en una de las hebras que nos ha quedado vamos a enhebrar allí el mismo color. Y vamos a trabajar el bordo de nuestro buzo o de nuestra chaqueta o nuestra ropa. Vamos a enhebrar aquí con una cadena y vamos a ir escondiendo la hebra y vamos a trabajar la ronda 1 y 2 tejiendo 10 puntos. Tenemos 9 puntos del brazo, así que para que tengamos 10 vamos a tener que hacer un aumento al final en el último punto. Voy a ir tejiendo así, tomando la hebra delantera y escondiendo un poco la hebra de esta forma hasta terminar la ronda. Voy a tejer esta y la número 2 con 10 puntos también. Al terminar esas dos rondas haremos una tercera, que es la última, trabajando 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y hacemos un aumento. Lo repetimos por 2 ocasiones. ¿Listo? 4 puntos y un aumento hasta que terminemos y cortamos la hebra. Aquí tendríamos ya nuestro primer brazo. Debemos realizar otro exactamente igual como lo tengo yo aquí, mis dos brazos, para coser al cuerpo. Vamos a dejarlos a un lado y vamos a trabajar ahora el cuerpo, comenzando por los zapatos y las piernas. Para comenzar con los zapatos vamos a iniciar con la suela de un color más fuerte, un fucsia o un rosa bien encendido. Vamos con este fucsia a realizar la suela y este color también es el que vamos a utilizar para unos detalles de los cordones de nuestro saco, nuestra bufanda o nuestro buzo. Vamos a iniciar con este tono en un anillo mágico. Vamos a trabajar 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Aumentos, realizamos 2 puntos en el mismo lugar. Para un total de 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón, ya estoy aquí terminando, de un punto, un aumento. Cierro esta ronda y hago en la ronda 3 un punto y seguido un aumento. Y esto lo voy a repetir por toda la ronda. Un punto, un aumento hasta terminar. Nos quedarán 18 puntos. Para la ronda que sigue no la vamos a contar como ronda porque simplemente vamos a realizar de este tono una rondita de puntos deslizados. Esta no la contaremos como ronda.
Simplemente vamos a hacer puntos deslizados por todo alrededor, por toda nuestra ronda. Y esto es lo último que vamos a realizar de este color. Pasaremos con el hilo negro. Al terminar, vamos a introducir en uno de los puntos traseros y cambiaremos a hilo negro. Voy a cortar y vamos a enhebrar el hilo negro. Con el hilo negro vamos a realizar, tomando solo la hebra trasera de los puntos que tenemos en la ronda la última que hicimos, número 3, vamos a trabajar estos mismos 18 puntos tomando solo esa hebra trasera. De esta forma. Cuando termines, vamos a trabajar la ronda 5, 6 y 7, 3 rondas más de este mismo negro, con los mismos 18 puntos, pero ya tomando todo el punto como normalmente lo hacemos. Al terminar la ronda número 7, trabajaremos la ronda 8 con unas disminuciones. Primero vamos a realizar 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego trabajaremos 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Seguido vamos a terminar la ronda con 6 puntos al terminar. Y nos van a quedar en total 15 puntos. Estos 15 puntos van a ser los mismos todos en todas las rondas hasta terminar completamente nuestra pierna. La ronda número 9 la vamos a trabajar de estos mismos 15 puntos, pero tomando la hebra trasera de nuestros puntos. Vamos a hacerlo tomando la hebra trasera y cuando terminemos esta ronda vamos a cambiar de hilo. Cuando termines la ronda vamos a dejar la hebra negra sin cortar por delante y vamos a terminar el punto con el verde. Vamos a trabajar el resto de la pierna toda del hilo verde. Vamos a hacerlo desde la ronda número 10, que es esta ronda, hasta la ronda número 19. Vamos a trabajar todas estas rondas de estos mismos 15 puntos, todo de color verde. Vamos a realizarlo así en esta pierna y ya les indico para la segunda pierna qué cambios de color vamos a trabajar. Cuando termines, vamos a realizar con este hilo negro, tomando la hebra delantera que nos ha quedado en las rondas anteriores, en la ronda 9, vamos a trabajar teniendo así nuestro zapato con la suela hacia abajo, trabajando, tomando esta hebra con el hilo negro, vamos a hacer puntos media varetas por todo este bordo. Tomamos hebra y realizamos puntos media vareta, toda una ronda sin aumentos ni disminuciones. Simplemente hacemos en cada uno de nuestros puntos por esa hebra media varetas o punto bajo alto, de esta forma, así por todo alrededor. Cuando termines la ronda 19 vamos a hacer un cambio de color y vamos a trabajar la última ronda de nuestras piernas, la ronda número 20, con el hilo café. Este hilo lo voy a utilizar para realizar la parte de abajo, la parte interior de nuestra falda. Si quieres realizar esta parte del cuerpo con el hilo blanco, con el hilo piel, lo puedes realizar. En mi caso lo voy a realizar lo que va debajo de la faldita del mismo color de la falda, de café. Este café es el mismo que vamos a utilizar para realizar las colitas de la falda. Entonces voy a terminar una ronda en cada pierna con este hilo. Esta sería la ronda número 20.
tengo que rellenar muy bien la piernita. Vamos a realizar la pierna número 2 de diferente forma. Recuerda que la segunda pierna no puedes cortar la hebra porque vamos a unir a la primera con unas cadenas. Entonces la segunda pierna no la vamos a cortar la hebra. En mi caso esta es mi segunda pierna, entonces no voy a cortarla. Les voy a dar las indicaciones para que realicen la otra pierna. La otra pierna no le vamos a hacer las rondas desde la 10 hasta la 19 todo de verde. Acá les muestro que lo que hice fue hacer 2 rondas de blanco, 2 de verde, 2 de blanco, 2 de verde y nuevamente 2 de blanco. Este es el patrón que vamos a hacer para la segunda o la siguiente pierna que realices. Intercalar verde con blanco de a 2 rondas. Y terminamos igualmente con el hilo café. Corté la hebra en la primera pierna y en la segunda no la corté. Vamos a unir. Vamos a espichar acá las piernas para saber en qué punto interno debo realizar las 3 cadenas y en qué punto interno de la otra pierna debo realizar la unión con punto deslizado. Y empezaremos a trabajar lo que es el cuerpo. Vamos a unir con la otra pierna realizando 3 cadenas y comenzamos a tejer la primera ronda del cuerpo. Vamos a llamarla la primera, vamos a iniciar nuevamente a numerar y la primera ronda del cuerpo la vamos a realizar uniendo, ¿listo? Por toda la primera pierna. Luego pasamos a realizar las 3 cadenas, luego la segunda pierna y por detrás de las cadenas realizamos nuevamente 3 puntos. En total tendríamos 36 puntos en esta primera ronda. Vamos a tejer de la ronda 2 a la 4, 3 rondas más de esos mismos 36 puntos. Pasamos a la ronda número 5. En la ronda 5 realizaremos aumentos. El patrón para esta ronda va a ser 5 puntos, 4, 5 y un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda, 5 puntos y un aumento hasta terminar. Nos quedarán 42 puntos. Realizaremos 3 rondas de estos mismos 42 puntos. Al terminar, vamos a estar en la ronda número 8. Cuando termines este último punto de la ronda 8, vamos a pasar a introducir nuestro color o hilo verde y vamos a trabajar la ronda número 9 con este tono. Ya corté el hilo café y voy a trabajar una ronda de estos mismos 42 puntos de este hilo. Estoy escondiendo las hebras a medida que vamos tejiendo. En la ronda 10 voy a darles las indicaciones para las rondas siguientes. En la ronda 10 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera para que nos quede la hebra delantera y hacer el bordo de la chaqueta. En la ronda 11 vamos a trabajar un patrón de 12 puntos y una disminución. Nos van a quedar 39 puntos. Ese patrón lo repetimos toda la ronda. En la ronda 12 vamos a realizar esos mismos 39 puntos. En la ronda 13 trabajamos 11 puntos y una disminución. Ese es el patrón de la ronda 13. Y nos quedan 36 puntos. En la ronda 14 realizamos los mismos 36 puntos. La ronda 15 vamos a hacer 10 puntos y una disminución como patrón, lo repetimos y cuando termines te quedan 33 puntos. En la ronda 16 trabajamos esos mismos 33 puntos. La ronda 17 hacemos 9 puntos y una disminución, lo repetimos y nos quedan 30 puntos. La ronda 18 trabajamos esos mismos 30 puntos. Hemos llegado hasta la ronda 18, ya he venido rellenando un poco nuestro cuerpo.
Y vamos ahora a trabajar la ronda 19. A partir de la ronda 19 vamos a trabajar disminuciones en todas las rondas. En la ronda 19 vamos a hacer el patrón de 8 puntos. Vamos a ir tejiendo hasta llegar a 8 puntos y luego hacemos una disminución. Repetimos ese patrón y te van a quedar 27 puntos. En la ronda número 20 vamos a trabajar 7 puntos una disminución y te van a quedar 24 puntos. En la ronda 21 hacemos 6 puntos una disminución, repetimos y te quedan 21 puntos. En la ronda número 22 realizamos 5 puntos una disminución y repetimos para que nos queden 18 puntos. En la ronda 23, que es la última que vamos a hacer con este color, vamos a trabajar el patrón de 4 puntos una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan 15 puntos. Cuando ya estemos en la ronda número 23, vamos a dejar el último punto sin terminar y vamos a introducir el hilo piel o el que es utilizado para la cabeza. Y vamos a cerrar con ese hilo. El verde lo vamos a dejar en la parte de adelante porque luego trabajaremos con él la parte del cuello. O también lo puedes cortar y enhebrar en el lugar que vamos a trabajar. Vamos a realizar la ronda 24 tomando solo la hebra trasera de los puntos para que nos quede la hebra delantera y así poder realizar el cuello o la capota de la chaqueta. Y vamos a trabajar estos mismos 15 puntos que ya tenemos. En esta oportunidad tomando solo la hebra trasera. Y en la ronda 25, que es la última ya de nuestro cuerpo, trabajaremos los mismos 15 puntos, pero tomando todo el punto normal. ¿Vale? Vamos a hacer esas dos rondas, rellenamos muy bien y ya les indico cómo realizamos la parte de la capota. Terminamos de esta manera nuestro cuerpo, nuestro cuello con las dos rondas de hilo piel. He cortado la hebra y todavía no he rellenado hasta tope, hasta terminar, porque vamos a necesitar flexibilidad y trabajar sobre la hebra delantera la capota. Vamos a realizar sobre esta hebra de la ronda número 10, donde nos quedó la hebra delantera para el borde de la chaqueta, tomando los pies hacia arriba y aquí enhebrando en la parte de atrás. Vamos a realizar una ronda de punto media vareta o punto bajo alto. Escondiendo de una vez la hebra con la que comenzamos, vamos a trabajar punto sobre punto. Tomando las hebras que tenemos ahí y la misma cantidad de puntos que tenemos ahí, vamos a trabajar este bordo de media vareta por todo alrededor hasta terminar. Así queda ya todo el bordo terminado con la rondita que realizamos de punto media vareta. Vamos a realizar ahora por la parte de arriba de este bordo que nos quedó en la ronda 24 la capota. Para comenzar la parte de la capota, exactamente con el mismo verde que estamos trabajando la chaqueta, vamos a centrar el punto justo en todo el centro de la parte delantera. ¿Listo? Aquí ya metí la aguja en ese punto central y vamos a voltear y vamos a trabajar de esta forma hacia arriba, con las piernas hacia arriba, nuestra capota. De aquí voy a enhebrar y vamos a trabajar los siguientes puntos en nuestra ronda o fila, porque vamos a hacer filas, no rondas, sino que vamos a ir girando la labor. Vamos a trabajar lo siguiente. Primero vamos a trabajar 2 puntos bajos. En esos 2 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. O sea que voy a comenzar trabajando en estos 2 primeros puntos, 2 aumentos en punto bajo. Se me dificulta un poco mostrar en la cámara, por lo que tengo que trabajar de esta forma teniendo el cuerpo hacia arriba, pero lo voy a intentar. Vamos a hacer el primer aumento. En el siguiente punto trabajo otra vez otro aumento en punto bajo. 2 aumentos de punto bajo. Ahora en los siguientes puntos
voy a trabajar en media vareta que trabajamos aquí abajo o punto bajo alto, todas alrededor. Cuando me falten 2 puntos a llegar al inicio, en esos 2 últimos puntos voy a realizar también 2 aumentos, pero en punto bajo. En los puntos media vareta que les acabo de indicar dando toda la vuelta, deben realizar también aumentos. ¿Listo? En todos vamos a hacer aumentos, solo que los 2 iniciales y los 2 finales son en punto bajo. Así quedaría nuestra primera fila con 30 puntos. ¿Listo? Vamos ahora por nuestra fila número 2. En la fila 2, porque voy a girar, aquí voy a trabajar, me voy a devolver y voy a trabajar 7 puntos deslizados. Me voy a saltar el primer punto y en el siguiente empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir del punto número 8, o el que sigue, vamos a trabajar medias varetas y vamos a hacer el patrón de un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Así voy a repetir hasta llegar al otro lado, pero vamos a contar 8 puntos desde este extremo donde debo finalizar, 8 puntos, y aquí debo terminar y terminar esto con punto deslizado para que nos quede igual que este lado. Cuando termines, cortamos la hebra y vamos a enhebrar justo donde empezamos los puntos media vareta. Los puntos deslizados los vamos a dejar así, son 8 puntos deslizados al inicio y al terminar de nuestra fila. Vamos a enhebrar para comenzar a tejer donde comenzamos los puntos media vareta. Vamos a ubicarnos 2, 4, 6, 8 y a partir de este punto en total son 19 puntos que debemos tejer, 19 puntos en toda la capota. ¿Listo? A partir de aquí voy a enhebrar y vamos a trabajar la parte de atrás de la capota en punto media vareta, toda. Y vamos a trabajar de aquí hasta aquí los 19 puntos, dejando los 8 sin tocar. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y así seguimos en filas trabajando los 19 puntos donde hicimos un punto, un aumento. ¿Listo? Ahí tenemos 19 puntos. Y vamos a ir trabajándolos en filas. Ya les indico cuántas filas vamos a tejer. Vas a trabajar desde la fila 3 hasta la fila número 12. En total trabajé 10 filas de los 19 puntos media varetas. Vamos a dejarlo así y dejamos una hebrita larga cuando termines para coser. Vamos a ubicar y vamos a coser uniendo los dos extremos de esta forma y cosemos esta unión. ¿Listo? Solo esta parte y así nos queda nuestra capota por detrás cuando cosamos esta última fila. ¿Listo? De esa forma. Los bracitos van ubicados justo debajo de nuestra capota o nuestro cuello en los laterales. Vamos a dejar hasta aquí la parte 1 de nuestra princesa Vanélope. Y vamos a continuar en la parte 2 que encuentras en la descripción del video, el enlace, para que continuemos con detalles de su traje, el cabello y demás cositas que nos faltan para terminar a nuestra princesita Vanélope. Espero que te esté gustando este tutorial, que lo estés disfrutando junto conmigo para tejerlo y terminarla bien hermosa. Sé que te está quedando preciosa y recuerda cuando la terminemos de etiquetarme en las redes como autora del patrón para poder ver también tu diseño terminado. Vamos a pasar a la parte 2.